Bien, entonces, como les decía, aquí vamos a hablar sobre el agua subterránea en el Perú y con la idea central de que este es un recurso relativamente abundante en el Perú, pero muy mal aprovechado. Entonces, lo primero es lo elemental, ¿no? Y es que el recurso agua es aparentemente en el mundo un recurso sumamente abundante. Efectivamente, el 97% de la superficie está cubierta por agua de mar. Perdón, la mayor parte de la superficie está cubierta por agua del mar, que compone el 97% de la disponibilidad de este recurso. Pero del resto del agua, es decir, del 3% restante, una buena cantidad se encuentra en los polos y en los glaciares. Claro que esto viene disminuyendo con el calentamiento global. Y se estimaba que un 20% eran aguas subterráneas, ¿no? Muchas de ellas en uso, pero muchas más que por distintas circunstancias económicas y técnicas no se pueden aprovechar. En el Perú, entre otras cosas, tenemos el privilegio de tener una muy buena cantidad de agua superficial. Los técnicos estiman que tenemos casi el 2% del agua superficial existente en el planeta y esto nos dicen, nos coloca en el octavo lugar entre los países con mayor disponibilidad. Sin embargo, y esto no es una situación exclusiva del Perú, en parte lo sufren también en Ecuador, el agua está mal distribuida y no sabemos cuánta agua subterránea tenemos, a pesar de lo cual, como vamos a ver, esta la venimos sobreexplotando. Este gráfico nos muestra lo que les acabo de mostrar. Tenemos una franja costera que en realidad no solamente es la costa, sino la parte occidental de nuestros Andes, donde tenemos la mayor disponibilidad de aguas superficiales, perdón, la menor disponibilidad de aguas superficiales, pero sin embargo la mayor cantidad de población asentada allí. Alrededor de 2/3 de nuestra población, además de las industrias, las ciudades y una serie de otras actividades, entre otras, lo principal de nuestra agroexportación. En el oriente tenemos una enorme disponibilidad de agua, pero tenemos un mucho menor porcentaje de la población asentada allí. Bueno, aquí viene la paradoja, ¿no? Y es que esta es una noticia de el día de ayer en el diario oficial El Peruano, que no solamente saca las normas legales, sino también algunas noticias y nos refiere claramente que la agroexportación superó los 15.000 millones de dólares, ¿no? Lo que hace que sea una actividad junto con la minería, una actividad sumamente importante. Y miren ustedes ahí parte del texto que trae la noticia. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en enero pasado, las agroexportaciones sumaron 1.330 millones de dólares y eso significa un aumento del 8,4% comparado con enero del año 2025. Y las agroexportaciones tradicionales ascendieron a Tú 99 millones de dólares, un va a aumento del pasar, ingeniero? ¿Cómo 4, está? casi 65% con relación a enero del año 25. La principal agroexportación tradicional en el Perú es el café, que sin embargo recibe muy poca atención del Estado. ¿Qué compone entonces la inmensa mayoría de nuestras agroexportaciones que hacen que muchos inflen el pecho de orgullo? Pues uvas, arándanos, mangos y espárragos que llegan a Europa, Norteamérica y Asia. Y como dijo un ex ministro hace algún tiempo, hacen que el Perú esté aportando tremendamente a la seguridad alimentaria mundial. Y dijo, y también del Perú, pero en realidad somos pocos los peruanos que comemos esas uvas, esos arándanos, mangos y espárragos de exportación, no solo porque son caras, sino porque se destinan fundamentalmente al mercado exterior. Esta política que dio pie a lo que se llamó el milagro de la agricultura peruana tiene una característica, perdón,
tiene la característica de que sobre todo se asienta en la región costera del Perú, una franja, una franja de alrededor de 3.000 kilómetros que está atravesada por apenas 53 ríos, ríos muy cortos que bajan la mayoría de ellos de la parte occidental de los Andes y que adicionalmente son ríos estacionales. En la época de verano, muchos de ellos se secan o prácticamente se secan y el panorama de esta región es entonces mayoritariamente este que ven ustedes. Pues bien, en esta región es donde históricamente se han dado las mayores inversiones del Estado peruano para justamente posibilitar el desarrollo de la agricultura, agricultura de exportación, que antes era la caña de azúcar y el algodón y ahora son estos productos que se exportan, como mencionaba hace unos instantes. Y una de las fuentes de esto ha sido el trasvase de aguas. Aquí tienen el esquema de uno de los proyectos que se impulsó hará unos 15 años en el Perú para traer agua de la vertiente oriental de los Andes hacia la costa, ¿no? Lo que ha supuesto, comprenderán ustedes, enormes costos, aparte de la corrupción. Ese túnel lo hizo Odebrecht y la irrigación ahí la hizo una subsidiaria de Odebrecht para subastarse finalmente en lotes muy grandes y así fue dicho por las autoridades para justamente a sembrar productos dedicados a la exportación, subsidiando el valor de la tierra, subsidiando el valor del agua, pero además otorgando a estas empresas importantísimos subsidios tributarios, entre otros una rebaja del impuesto a la renta de la mitad de lo que pagan todas las demás empresas, además de un régimen laboral para sus trabajadores muy especial, muy atractivo, entre otros beneficios que se mantienen por casi 30 años y se han prorrogado por 15 años más el año pasado. La otra fuente del crecimiento agroexportador está dada por la sobreexplotación de aguas subterráneas. Y este gráfico preparado por un amigo y colega, Eduardo Segarra, que probablemente ustedes conozcan, nos muestra cómo en el principal valle agroexportador del Perú, que está en la costa, que es el departamento de Ica, un valle que históricamente ha tenido siempre problemas de agua, es donde se asienta el principal crecimiento de nuestras exportaciones en el país. Y ven ustedes cómo entre el 2009 y el 2023 se ha multiplicado el valor de las agroexportaciones, fundamentalmente de cultivos que consumen una enorme cantidad de agua, repito, en una zona desértica. Aquí tienen un gráfico que nos muestra el volumen exportado de uva de mesa, uno de los principales cultivos en esta zona. Y vean ustedes cómo esta producción aumenta fundamentalmente desde el 2008 y lo hace en una forma y constante y creciente. Pues bien, voy a referirme en particular a el Valle de Ica porque es justamente allí donde se usa más y como dije, se sobreexplotan las aguas subterráneas. ¿Por qué? Primero, porque en la zona, como dije, incluso desde antes de los españoles, había Pachacútec, ¿no? Aunque eso no está claro, pero que ya encontraron los españoles precisamente para dotar de mayor volumen de agua a este valle que dependía de un río también estacional, que es el río Ica. Entonces, la solución que fue dada para los exportadores de algodón a inicios del siglo XX fue trasvasar aguas de los nevados y las lagunas altoandinas en la región de Huancavelica, y esto fue hecho básicamente con fondos del Estado en beneficio de estos grandes hacendados de aquella época, estamos hablando de antes de la reforma agraria,
en perjuicio de las comunidades indígenas asentadas allí. Pues bien, esto ocurrió en las décadas de 1950, 1960, pero como les dije, el boom de nuestras agroexportaciones se encuentra precisamente en la década de 1990 bajo el gobierno del señor Fujimori, que otorgó los beneficios que les mencioné hace un rato, y en el caso de Ica, de este valle de Ica, claramente facilitó que los agroexportadores pudieran aprovechar no solamente esas aguas que venían de la zona altoandina, sino sobre todo aguas subterráneas para teóricamente complementar el riego, pero si ustedes ven el mapa de Ica y cómo la zona agrícola del Valle de Ica y un desierto que era conocido como las Pampas de Buyacurí y que ahora está cubierto de cultivos de exportación, se preguntan de dónde ha salido el agua para esos cultivos. Y la respuesta es que han salido básicamente de las aguas subterráneas. Ha habido estudios, distintas entidades han venido y han estudiado este fenómeno y han denunciado que hay una sobreexplotación, es mucho más el agua que se extrae año a año que la que es devuelta a la napa freática por distintos medios, pero sin embargo, este crecimiento de las agroexportaciones, como le mostré al inicio de la presentación, se mantiene firme y este valle es uno de los principales. Entonces, hay una sobreexplotación muy clara de este recurso que está afectando no solamente a los agricultores, porque los pequeños agricultores tradicionales en la zona complementaban efectivamente sus sembradíos usando agua de pozo. Como la sobreexplotación ha derivado en el hecho de que el nivel del agua subterránea sea cada vez más bajo, pues ellos se ven imposibilitados de perforar más los pozos para poder aprovechar el agua. ¿Y qué han hecho estas grandes empresas agroexportadoras? Han comprado sus tierras no tanto por la tierra, sino por los pozos y los han perforado para obtener ellos el agua que les permite mantener y, como dije, incluso ampliar sus cultivos. Pues bien, aquí lo ven gráficamente en uno de los sectores que mencionaba, el Valle de Ica y las Pampas de Villacurí, para que vean cómo ha ido descendiendo año a año el nivel de la napa freática. Y esto es una cosa que colisiona con una información que ya nos dio el último censo agropecuario del año 2012, que nos dijo que la razón principal que impide el desarrollo de los cultivos en la costa peruana es principalmente la falta de agua. A pesar de ello, como dije, se ha dado una expansión de los cultivos de exportación sobre el desierto, sobreutilizando, sobreexplotando las aguas subterráneas y llevando al conflicto con no solamente los agricultores locales, sino con las comunidades altoandinas, porque los planes de estas grandes empresas son seguir derivando una mayor cantidad de aguas de la zona altoandina, no para usarla de ellos, porque ellos prefieren usar todavía las aguas subterráneas por su mayor calidad, sino simplemente para inyectar vía riego por inundación, que es el riego tradicional en el país, para justamente alimentar o seguir alimentando estos cultivos mientras el agua subterránea sea aprovechable. Pues bien, veamos qué dice nuestra legislación y con esto voy terminando. Nuestra ley de recursos hídricos, que ya tiene unos 15 años de vigencia, incorporó en su parte inicial un título preliminar y ahí incluyó en su artículo tercero 10 principios para la gestión integrada del agua. Y uno de ellos es la gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica, que afirma que el uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado además en su valor social, económico y ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada.
Esto ha quedado básicamente, si vemos no solamente Ica, sino otras partes del Perú, como una declaración de buena voluntad y nada más que eso. La ley, por otra parte, regula en varios artículos cómo deben emplearse las aguas subterráneas. Y el artículo 108 nos lo dice con claridad, que el uso del agua subterránea se efectúa respetando el principio de sostenibilidad del agua de la cuenca, que el derecho de uso del agua subterránea está sujeto a las condiciones y a los instrumentos de gestión ambiental y obliga a instalar piezómetros para registrar la variación de los niveles freáticos. La Autoridad Nacional del Agua promueve el uso conjunto del agua superficial y subterránea. La misma autoridad puede declarar zonas de veda permanente o temporal y zonas de restricción a todo o parte de un acuífero. Y finalmente dispone una serie de sanciones si se incumplen estas obligaciones. Cabe señalar que no solamente Ica, sino otras partes de la costa, como el sur del Perú, la zona de Tacna, han sido objeto de declaraciones de veda permanente. Sin embargo, esto no se cumple. Y entonces la pregunta a si las regulaciones se cumplen, la encontramos claramente en el informe que hizo una institución que se llama Salud con Lupa, que refiriéndose al tema del agua, hace menos de un año nos dijo esto: la autoridad del agua no cuenta con información básica actualizada. En la mayoría de sus oficinas regionales no existen inventarios al día sobre fuentes de agua superficial, como ríos y lagunas, ni sobre acuíferos. Tampoco están actualizados los registros de pozos perforados ni de la infraestructura hidráulica existente, como canales, bocatomas o represas. Esta falta de datos limita seriamente su capacidad para planificar, asignar y fiscalizar el uso del agua en el país. Y esto que dice Salud con Lupa se cumple claramente en el Valle de Ica, donde muchas veces cuando se le pregunta a los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua si ellos controlan el número de pozos y nos dicen sí, sabemos cuántos pozos hay y pueden decirnos si se están respetando los volúmenes de agua asignados. No, no, no tenemos esa información. ¿Y por qué? Porque cuando quieren entrar a las instalaciones de estas corporaciones agroindustriales, simple y llanamente el vigilante les impide la entrada por orden de sus gerencias y funcionarios mayores. Entonces, las conclusiones de esta rápida mirada respecto del agua y particularmente el agua subterránea en el país es que podemos tener una interesante legislación y creo que esto es común a muchos de nuestros países. Sin embargo, esta legislación, más o menos abundante, no se cumple. Y no se cumple o por la incapacidad del Estado o, como ocurre en el Valle de Ica, por el desinterés y complicidad de las autoridades. Pero este desfase, esta suerte de esquizofrenia entre tener normas bastante cuidadosas y rigurosas que no se cumplen, no puede seguir eternamente. En el caso de Ica, el riesgo de afectar seriamente el acuífero está puesto sobre la mesa, se ha advertido a las autoridades y las empresas y algunas de ellas han dicho, bueno, pues cuando el agua subterránea se perjudique o no haya suficiente, nos iremos, como algunos ya han empezado a hacer, nos iremos al norte donde hay una mayor disponibilidad del agua. Eso es, queridos amigos y